Hola, ¿qué tal amigos? Miércoles 27 de abril, bienvenidos y bienvenidas a Noticias 7. Esta mañana tenemos información importante en nuestra mesa de trabajo, así que damos la bienvenida a nuestros compañeros como todos los días. Lautaro, Carolina y Byron. Lautaro, ¿cuál ha sido la reacción, sobre todo de las autoridades en el caso de esta presunta violación de una estudiante en Quito? Hola Vero, Caro, Byron, amigos televidentes y radioescuchas también que nos están sintonizando. Pues el Ministerio de Educación ha continuado con los pronunciamientos oficiales y además, lo último, la noticia de último momento que se registró anoche es que ya tomaron medidas contra principalmente la rectora del colegio de la unidad educativa en la que se produjo este presunto caso de abuso sexual. Les vamos a contar de qué se trata y qué otras acciones o sanciones podrían efectuarse. Importante entonces conocer cuáles son los detalles de este hecho. Carolina, finalmente se confirmó ya la famosa, entre comillas, comisión para evaluar la gestión de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Así es, compañeros, amigos televidentes, qué gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Finalmente, luego de 2 meses de trabas, la comisión para evaluar la gestión de Guadalupe Llori fue conformada ayer en una nuevamente accidentada sesión en la Asamblea, pero les contaremos los detalles de cuánto tiempo tiene para trabajar esta mesa y también quiénes son los integrantes. Correcto, estaremos pendientes entonces del desenlace de esta información. Byron, tenemos importantes invitados y temas bastante coyunturales en las entrevistas de esta mañana. Así es, Verónica, Carolina, Lautaro, televidentes, buenos días. Sí, estará con nosotros a primera hora, a eso de las 7:30, la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, María Fernanda Rivadeneira. Con ella hablaremos sobre la posición o la designación del nuevo superintendente de compañías, pero también cómo avanza el proceso para asignar al nuevo contralor y las otras autoridades. A las 7:45, en cambio, estará el doctor Antonio Cagliardo, ex magistrado de la Corte Constitucional. Hablaremos de lo que ha respondido el magistrado Lilo Sad, titular de la Corte, a propósito de desconocer ese pedido que han hecho los titulares de la Corte de la Judicatura. Muy bien, hacemos una invitación para que nos sintonicen también nuestros amigos a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM, y a través de nuestras redes sociales. Ahora vamos a revisar los titulares de la jornada. Bienvenidos. Decenas de estudiantes, padres de familia y docentes realizaron una marcha en protesta por la agresión sexual que habría sido objeto de una adolescente en un colegio de Quito. La ministra de Educación advirtió que se tomarán todas las acciones legales para proteger a la víctima. Más de 90 votos han aprobado en la Asamblea Nacional la creación de una comisión multipartidista que evalúe a los miembros del Consejo de Administración de la Legislatura y la presidenta Guadalupe Llori. 137 municipios en el país con matriculación vehicular irregular, ha denunciado el director de la Agencia Nacional de Tránsito. Se suspenderán miles de estos trámites mientras se realiza una investigación. En deportes, la primera semifinal de la Champions League en Europa, con el triunfo del Manchester City 4-3 en contra del Real Madrid de España. Atención amigos estudiantes del colegio al que pertenece la menor que denunció un presunto caso de abuso sexual por parte del conductor de transporte escolar en Quito, piden a las autoridades justicia. Sus familiares aseguran que no dejarán en la impunidad este hecho. Vamos con una nota, veamos. Un grito que desgarra, un grito que refleja la indignación de los compañeros de colegio de la joven que denunció ser abusada sexualmente en un transporte escolar. Con este grito, sus amigos llegaron la mañana de este 26 de abril hasta el Ministerio de Educación junto con sus familiares a pedir una sola cosa. El pasado lunes 25 de abril, la familia de una menor de 14 años denunció que fue violada por el conductor del transporte escolar donde se dirigía a sus clases en modalidad vespertina. Ella fue la primera a la que él retiró de su casa en el sector de Llano Grande y posterior a este hecho le dio de tomar un preparado, le mermó la razón a esta menor de edad, procedió a vulnerarla sexualmente, a violarla. Porque no es que solamente abusó de ella y la dejó por ahí, sino que abusó de ella y tuvo el cinismo de dejarla en el colegio, llevarla todo ese trayecto haciendo el recorrido. Al llegar a la unidad educativa, la menor habría ido a la consejería estudiantil. Según sus familiares, hubo demora en el protocolo. Estuvo 4 horas mi sobrina ahí, 4 horas ahí en los cuales ellos llamaron a decir que estaba en estado etílico. La defensa inicial señala responsabilidad
a la cooperativa de transporte. El dueño de este microbús también tuvo conocimiento. Tenemos una grabación en la cual se establece de forma textual que ella dice que el sujeto la violó. Con la complicidad de estas autoridades, el sujeto procedió a escaparse. La denuncia se puso por la familia días más tarde y su tía explica por qué. Es algo ilógico en ese momento tener cabeza para decir, yo sé que hicieron esto con mi hija y yo sé a dónde ir. No es que porque nos hemos escondido, sino porque no sabíamos a quién más recurrir. No vamos a permitir que este nuevo caso de violación sexual quede en la impunidad. Andrea Orbe, Noticias 7. Esas fueron las declaraciones de la tía de la víctima, de la menor de edad que fue presuntamente abusada por el conductor de este medio de transporte escolar. Para recapitular lo que ha sucedido, la joven fue recogida en su vivienda, esto en el norte de Quito. En ese momento, este hombre le dio un líquido que la hizo alucinar, que la drogó, en otras palabras, y luego procedió a abusar sexualmente, según lo que se está investigando. Cuando llega a la escuela, la recibe, siempre hay una autoridad, una persona del colegio que es la que recibe a los estudiantes. Se bajaron todos los compañeros de la buseta y le dijeron, tenemos una compañera que se encuentra mal, algo le pasa. Cuando suben a ver qué sucedía, la encuentran y según dice el chofer, ella estaba en estado etílico, retiran a la chica, le piden explicaciones a este sujeto, pero el conductor escapa, se va, se pierde completamente. Por cierto, le contamos a la gente que ya ha sido identificado, todavía no capturado, pero ya ha sido identificado y la Fiscalía ya está empezando con todo el proceso para tomar acciones contra esta persona, pero también de la misma manera la Fiscalía va a investigar a las autoridades del colegio y a todos a quienes han participado dentro de este proceso, porque como ya lo hemos escuchado en la noticia, pues durante 4 horas la joven no fue atendida como debía ser según el protocolo, porque se creía que estaba en estado etílico y eso es lo que más molesta a los familiares y por eso incluso el Ministerio de Educación ya ha tomado medidas, Byron, sobre lo que va a suceder en este caso particular con las autoridades del colegio. Ayer anoche, a eso de las 8, un poquito antes, la ministra dio una rueda de prensa de manera virtual en relación a este caso y precisamente ha dado algunos elementos nuevos de los protocolos que no se cumplieron, que se han conocido luego de las primeras investigaciones. Se solicitó la renuncia a la rectora de la institución educativa. La rectora está en un proceso de evaluación e investigación, pero sin embargo en este momento no será reubicada a otra institución educativa como autoridad. Igualmente estamos avanzando en los procesos administrativos para revisar cuál fue el accionar del Departamento de Consejería Estudiantil, tanto a nivel de la institución educativa como del distrito, para entender por qué estos procesos de acompañamiento permanente no se llevaron a cabo a cabalidad. Así es, la organización Human Rights Watch señaló en un informe hecho en 2020 que la violencia sexual en las aulas de Ecuador es una problemática endémica y de larga data. Recordemos casos emblemáticos como el de Paola Guzmán Albarracín, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también otros como el caso Ampetra. Pero ahora revisemos algunas cifras oficiales que tenemos sobre la violencia sexual en las aulas. Según contabiliza la Secretaría de Derechos Humanos, de 2014 a 2021 se contabilizan 28.154 casos de violencia sexual en el ámbito educativo. Hay que dejar en claro que la violencia sexual no solamente se trata de violación, también se trata de acoso y de agresiones como abuso sexual. Pero en estas estadísticas que tiene la Secretaría de Derechos Humanos tienen también datos sobre agresiones sexuales cometidas por personas fuera del sistema escolar, también cometidos por personas dentro del sistema educativo, casos relacionados con docentes y autoridades, también con el personal administrativo y de limpieza y otros relacionados con estudiantes como presuntos autores del hecho. Estos contabilizan 28.154 casos de acuerdo a la información oficial, que como decimos es lamentable y nuevamente hoy estamos discutiendo y poniendo en el debate otro caso que, como decimos, todos lamentamos. Lamentablemente las estadísticas son frías, pero son duras. Ayer yo escuchaba en una entrevista que dio la única, creo, la ahora ex rectora del colegio, fue increpado con algunos periodistas cuando se dio el primer momento y claro, ella narraba, yo diría hasta un poco de manera ingenua, que cuando la niña se bajó y tenía estas condiciones de afectación emocional,
se acercó al autobús y efectivamente se subió al bus, decía ella, intentó hablar con el conductor, el conductor le sacó el cuerpo, dijo que por favor se baje para disque mover el auto, o sea, y claro, la señora de manera ingenua se bajó, el hombre pisó y cogió carrera. Pero claro, evidentemente en esas primeras declaraciones, que creo que son las únicas que ha dado esta señora, se la notaba muy nerviosa, el cuestionamiento de los periodistas también fue muy duro y claro, no supo qué decir y claro, en un momento sí dijo que la primera reacción fue evitar un escándalo, la imagen de la institución y eso creo que es lo que más ha afectado porque evidentemente en una situación como esa la prioridad siempre es la persona, el menor de edad, la persona vulnerada, no la institución. Es una pena, es una institución prestigiosa en Quito, todo el mundo la conoce, pero lamentablemente la manera de actuar en una situación de extrema, yo creo que ahí el Ministerio de Educación tiene que trabajar con las autoridades, con los docentes, para saber cómo actuar en un caso extremo como este. Sí, porque finalmente ella termina reconociendo que ella no está a favor de lo que sucedió, evidentemente, y que también pide justicia, pero sus primeras declaraciones son las que terminan siendo determinantes en esta decisión del Ministerio de Educación de suspenderla y de pedirle la renuncia. El problema es que, según han manifestado otros estudiantes que hicieron ayer el plantón, que por cierto, tenían miedo de estar ahí, porque decían que los podía sancionar el colegio. Claro. Ahora, lo que comentaban estos estudiantes es que este no es el único caso, sí de presunto abuso sexual, pero han comentado que han habido agresiones físicas, que han habido otros incidentes de mayor nivel, que el colegio no los ha tratado como deberían, según denuncian los estudiantes. Esto no ha llegado a la fiscalía, esto son denuncias ciudadanas como tal, pero lo que está generando es este malestar y por eso decidieron organizar por cuenta propia un plantón pacífico en el Ministerio de Educación y en la cartera de Estado se los recibió de la mejor manera, se les escuchó y se les ha brindado respaldo según lo que ha dicho en este caso las autoridades. Es que como tiene que ser, caso ¿no? También, además, así es, prende las alertas porque recordemos que Ecuador, por el caso de Paola Guzmán Albarracín, fue sentenciado y, o sea, falló a favor de la víctima en este caso y Ecuador tiene que tomar medidas reparatorias. De hecho, aquí cada 14 de agosto, desde hace 2 años ya, se celebra el Día de Violencia para conmemorar la lucha contra la violencia sexual en las aulas, justamente por este caso, y se establecieron ciertas medidas reparatorias que lo que buscaban era evitar que ocurran nuevos casos. Lamentablemente vemos que siguen ocurriendo y eso es una alerta para las autoridades también que tiene que ver con el personal docente, la capacitación de todas las personas involucradas. Ayer yo escuchaba a la ministra Brown hablando sobre el protocolo que no se cumplió. Y entonces, cuando yo leía el protocolo, que lo pueden encontrar, si uno pone en el buscador, este protocolo existe, es público, mantiene 3 ejes principales, que es la prevención integral, la atención y protección integral. Aquí es donde las autoridades educativas tienen la obligación de al detectar un caso, inmediatamente acudir a Fiscalía como primera instancia, plantear la denuncia, las medidas de protección a los estudiantes, finalmente la reparación y restitución, que es una derivación y articulación interinstitucional y un acompañamiento que tiene que garantizarse desde que se conoce el caso y se identifica dentro del lugar, dentro del establecimiento educativo. Si es que esto, hay la capacitación, aquí yo planteo esta pregunta, ¿existe la capacitación o no suficiente para los docentes porque el protocolo está establecido? Pero la pregunta es ¿por qué no se cumple? ¿Lo conoce? Bueno, ayer hemos conocido que la ministra Brown se ha reunido con la madre a horas de la noche, un poquito antes de la rueda de prensa que dio, y le ha ofrecido y le ha dado evidentemente todo su respaldo, no solo emocional, institucional, sino también técnico, porque ha dicho que se le va a dar todo el acompañamiento, como tú bien dices, Carolina, psicológico, no solamente a la niña, sino también a su entorno, a sus familiares, porque esto es parte del protocolo. Entiendo que la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la secretaria Bernardo Ordóñez, también ha tomado ya gestión con sus técnicos para que efectivamente pueda haber un acompañamiento. Pero más allá de este acompañamiento, ¿no? Yo creo que también pasa por estas estructuras arcaicas de nuestra cultura, donde efectivamente no se erradica lamentablemente esta cultura de agresividad, no solamente de agresividad física, sino también verbal. Y lamentablemente pues las mujeres son las víctimas siempre, a toda edad, vamos, lamentablemente esto se está repitiendo. Y en ese sentido, combinar también a las mujeres que han sido o que son víctimas de la agresión sexual para que puedan denunciar.
que no tengan miedo, que sean lo suficientemente valientes para tener todo el respaldo, no solamente de su familia, sino de la sociedad en general frente a estos hechos realmente lamentables. Vamos a cambiar de tema. Finalmente quedó conformada la comisión para tramitar la denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. La mesa de trabajo tendrá 35 días para emitir un informe, Carolina. Así es, esto se dio ayer en horas de la tarde. La Asamblea Nacional, como decíamos al inicio de este informativo, pues en una jornada incidentada también dentro del Parlamento, en el que la presidencia de Guadalupe Llori fue apelada, se pudo ya dar trámite a la conformación de esta comisión. ¿Quiénes son los asambleístas que forman parte? Pues es Pamela Aguirres del Bloque de Unión por la Esperanza UNES, Peter Calo, uno de los considerados rebeldes de Pachacutic, Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, Lucía Plasencia de la Izquierda Democrática y también John Vinuesa Independiente. ¿Qué hay que resaltar? Pues que dentro de esta conformación no existen legisladores de la bancada del Acuerdo Nacional, que forma parte del oficialismo, e independientes también, ni tampoco otros considerados de la Izquierda Democrática, porque recordemos que tanto el oficialismo como la Izquierda Democrática abandonaron en la sesión del Pleno porque decían que no estaban de acuerdo con que se conforme esta comisión, porque todavía está persistente el tema de las medidas cautelares que la presidenta Llori insiste en que no se puede, que siguen todavía vigentes, que no se puede ejecutar esta acción. Pero por el otro lado, el asambleísta Esteban Torres decía que dentro del tema legal ya no están vigentes las medidas cautelares, que ya se cumplió lo que se requería en esa primera orden judicial y que por eso podría darse paso a la conformación luego de que el CAL ya calificó la denuncia. Recordemos que esta mesa de trabajo tiene que, durante 35 días, elaborar un informe en el que sustente si existen los elementos en lo que de la acusación de supuesto incumplimiento de funciones que señala el asambleísta Torres justamente. Luego, con este informe que ellos realizarán en 35 días a partir de hoy, que empieza ya su trabajo, ellos deberán decir si hay elementos o no para la destitución de Llori como presidenta de la Asamblea, pero no como asambleísta. Ojo con eso, que existen ya otras denuncias interpuestas a ella que podrían hacerla perder su curul, pero este específicamente es en el caso de la denuncia como presidenta de la Asamblea. Y ella reaccionó. Ayer en la noche sabíamos que ella reaccionó. Lauta, ¿tú nos cuentas? Justamente, y para acotar el tema, si se efectúa esta salida de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea, pues quien asumiría es Virgilio Saquicela, que como bien lo dijo Carolina, ayer presidió esta sesión tan accidentada. Guadalupe Llori no fue parte, evidentemente, de la sesión, donde obviamente ya no iba a estar de acuerdo, pero sí se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Vamos a ver si en producción me ayuda, por favor, para poder que nuestros amigos televidentes y a los radioescuchas yo les comentaré lo que tuiteó Llori en su cuenta personal una vez que se efectuó esta creación, la conformación de la comisión. Ella dijo textualmente: en un proceso lleno de vicios se han pasado la ley por debajo de la mesa y metieron por la ventana la conformación de una comisión pluripartidista ad hoc. Esta decisión de la mayoría de asambleístas sienta un precedente nefasto para nuestro país. Le cuento a nuestros amigos televidentes, 81 votos a favor, con 81 votos se aprobó la creación de esta comisión. Vamos con el siguiente mensaje que puso Guadalupe Llori en su cuenta de Twitter, rechazando lo que sucedió ayer. Puso también que porque los máximos representantes del pueblo, es decir, los legisladores, quienes están llamados a defender la Constitución y la ley, fueron los primeros que la violentaron. Ella insiste en que el proceso para crear la comisión no fue según lo que establece la ley. Una vez más, los que buscan controlar la Asamblea y el país no pensaron en los intereses del pueblo. Su único fin es defender a los corruptos, a los prófugos, a los violentos que se llevaron en peso la dignidad del Ecuador durante años. Eso es lo que ha dicho Guadalupe Llori en su cuenta de Twitter, bastante frontal, bastante directa, bastante molesta evidentemente de lo que está sucediendo, porque como ya lo hemos dicho y reiteramos, esta comisión tiene la facultad de emitir un informe que podría terminar con la destitución de la presidencia de Guadalupe Llori, no la del CAL, porque eso no se tramitó, ¿no? La del CAL es otra cosa que sí se presentó, pero que no fue calificada por los miembros también de este organismo, ¿no? Y aunque está conformada la comisión, perdón Mayro que te interrumpa, pero es que se ha mencionado ya que Guadalupe Llori ha acudido de nuevo a la justicia para poner un recurso en contra de esta comisión, así que tendremos que ver a las siguientes horas si es que realmente podrá empezar a trabajar o no. Sí, bueno, pero está clarísimo que esta comisión lo que busca evidentemente es calificar o, digamos, evaluar negativamente el comportamiento no solo de los miembros de CAL, sino de la presidenta Llori para cambiar. Eso es clarísimo, o sea, no hay ni otro libreto. Pero, en fin, habrá que esperar las horas porque seguramente tienen mucho afán, ahora sí, de poder cambiar a los miembros del CAL.
Hacemos una pausa, amigos televidentes, y ya regresamos con más información. No se vayan. Que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este miércoles, las placas terminadas en 5 y 6 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Como le habíamos anunciado, con nosotros la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la abogada María Fernanda Rivadeneira. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días a usted, Byron. Buenos días a todo el Ecuador. Bueno, con esto ya se cierra este primer proceso de la designación de nuevas autoridades, con la designación ayer del nuevo superintendente de compañías, Marco López. ¿Y qué pasó con los otros dos postulantes? En realidad estamos iniciando la designación de autoridades, puesto que nosotros teníamos 13 autoridades por elegir. Hoy, el día de ayer, hemos elegido a una de las 13. Nos faltan 4 designaciones por en base a ternas, enviadas 3 del Ejecutivo y una de la Corte, del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Nos faltan 8 designaciones en base a concurso de mérito y oposición. El día de hoy trataremos el informe para la Defensoría Pública. Posiblemente en una extraordinaria del día de mañana trataremos el informe del Consejo Nacional Electoral, de la Contraloría también. Estamos cumpliendo con el país y le estamos mandando un mensaje claro con acciones más que con palabras. ¿Qué pasó con los dos postulantes? Pues uno de ellos declinó su candidatura al inicio de este proceso y la otra persona, que es una mujer, no compareció a la audiencia pública, que es una parte del proceso para ser designada. Ahora, los que tienen que ver ya con esa designación en base a ternas, ¿para qué organismos son? La Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Protección de Datos, la Procuraduría General del Estado y el vocal del Consejo de la Judicatura, que sería el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Y cuál de esos va a tener prioridad? ¿Cuál de ellos tiene por prevalencia primero en el orden, o todos van al mismo tiempo? Estamos trabajando al mismo tiempo, porque tenemos 12 designaciones que realizar. Okay. No podemos dar una prioridad a una y al otro. Prioridad, okay. Exactamente. Sin embargo, estamos, por ejemplo, con los procesos avanzados. Unos están más avanzados que los otros. ¿Cuáles son los que están más avanzados? Los más avanzados son la Defensoría Pública, la Contraloría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral y la Superintendencia de Bancos, porque ya esa terna fue enviada con anterioridad por parte del presidente de la República. Entonces, no ha sido enviada la terna para Procurador General del Estado, no ha sido enviada la terna para Superintendente de Protección de Datos. Están conformadas las veedurías ciudadanas. Recuerda que estos procesos, a pesar de que no pueden ser un concurso, pero sí lo hacemos junto a la ciudadanía, con la ciudadanía, que vigile, escuchar a la veeduría y la impugnación ciudadana también. Muchos ciudadanos se preguntan a esta hora cuáles ciudadanos, quiénes son los veedores, es decir, qué tan fácil es ser un veedor o qué tan interés tiene un ciudadano cualquiera de ser veedor de estos procesos. Bueno, yo los invito a todos los ecuatorianos, a cualquier ecuatoriano, adulto, joven, no necesita más que tener los derechos políticos vigentes y ser mayor de edad para ser veedor. Con su solo cédula puede comparecer al Consejo de Participación Ciudadana o bajar el formulario de nuestra página web y postular para ser veedor de cualquier concurso de designación o concurso mediante mérito y oposición. Más bien queremos que ellos estén. Pero ¿ha visto usted participación de la gente? Digo, sí notan ustedes que hay, pues, no sé, decenas de solicitudes que quieren participar, o más bien hay una apatía del ciudadano. ¿O desconocimiento? No lo sé. Hemos tenido varias acogidas importantes, por ejemplo, en la designación del Contralor General del Estado. Tuvimos más de 803 postulantes a la veeduría ciudadana. Que dentro de eso, pues algunos a veces no califican. ¿Y por qué no califican? Vale aclarar
es porque algunos pueden deber pensiones alimenticias o deber al Estado ecuatoriano. Si eso ocurre, pues no puede ser veedor también. Y otra de las cosas que nosotros tenemos, que hemos visto, es que quizás los concursos con mayor relevancia, como los de Contraloría, los del CNE, tienen una afluencia de veedores sorprendente. ¿No es porque hay detrás políticos interesados en meter su gente para hacer bulla? Esperemos que no sea así. No han identificado porque, a nadie. No, porque cuando nosotros hacemos un checklist de que no tengan ninguna vinculación, ningún parentesco, por ahí, conflicto, amistad, ¿no? o posible conflicto de interés, tampoco son calificados, ¿no? Porque imagínense que trabajen en la Contraloría y quieran... O tengan una relación de amistad con alguna autoridad. Así es, no. De hecho, pueden ser impugnados también los veedores. Claro, no crea que no pueden ser impugnados, porque no pueden tener voz dentro de un proceso que quizás podrían direccionar. Pero vayamos más allá. La veeduría no solo está en los ciudadanos, también las comisiones ciudadanas de selección, que son los que realmente ejecutan el concurso. Nosotros hacemos el reglamento, las reglas claras, pero ¿quién ejecuta ese concurso? No son los consejeros. Quien ejecuta el concurso son los comisionados ciudadanos de selección. Y ahí también invito a la ciudadanía a ser parte de estas comisiones ciudadanas de selección, que ya no son ad honorem, como la veeduría, que son inclusive pagadas, pero que tienen una responsabilidad altísima. Son los que van a calificar las carpetas, son los que van a tener inclusive los exámenes previos a eso. ¿Quién les va a tomar los exámenes? Pues van a ser las comisiones ciudadanas de selección, los que califiquen, los que estén ahí, conjuntamente con el equipo de catedráticos que tenemos nosotros que contratar. Finalmente, el tema del contralor. Hay un contralor subrogante que está, digamos, ya en un tiempo adicional al de esa subrogación, digámoslo así. ¿Cuánto tiempo más vamos a poder esperar para tener un contralor? Bueno, esperemos que en 5 meses nosotros le entreguemos el nuevo Contralor General del Estado del país. También concordamos con esa pregunta de tener un subrogante, el subrogante. Claro, no es que es un solo subrogante, es el subrogante. Y adicionalmente a eso tenemos, por ejemplo, autoridades que están prorrogadas en sus funciones. Los mismos consejeros del Consejo Nacional Electoral, en el cual hoy han llamado inclusive ya al año electoral, y que eso no nos impide realizar la renovación parcial de esta institución, como la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral. Estamos caminando a pasos agigantados, estamos sesionando de manera corrida, pero cumpliendo los tiempos, cumpliendo con los términos legales, y que garantizando que este proceso sea transparente, sólido y que sea técnico, no político. Y ahí sí, permítame invitar a la ciudadanía, en cualquier parte, en cualquier etapa del concurso, pueden ser veedores. Califiquen para ser comisionados ciudadanos de selección. La única manera de que estos concursos realmente se legitimen es junto a la ciudadanía, junto a ustedes, de seguir informando de cada uno de sus procesos. Abogada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Abogada María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. 7:34, vamos a la pausa, pero viene Fabián Alarcón y los deportes. ...7:45, como lo anunciamos, con nosotros el doctor Antonio Gagliardo, ex magistrado de la Corte Constitucional, nos acompaña desde su estudio en Guayaquil. Doctor Gagliardo, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar en este programa de televisión informativo. Bueno, doctor, nos hemos sorprendido, y algunos juristas y jurisconsultos, por lo que ha dicho el doctor Ali Lozada. Sin embargo, hay otros que dicen que lo que ha dicho el doctor Lozada, que además, usted sabe, ningún presidente de la Corte ni los magistrados dan entrevistas ni hablan, sino a través de sus sentencias, sus resoluciones. Pero ahora aclaró y dijo que no es procedimental, jurisdiccional, que tenga que referirse a los habeas corpus, porque ya lo hizo la sentencia de la Corte en diciembre del 2021. ¿Qué criterio jurídico le merece? Y bueno, los fallos de la Corte Constitucional son irreversibles, son de última y definitiva instancia jurídica, no pueden ser cambiados.
Inclusive la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que los precedentes constitucionales no pueden ser cambiados sino para la progresividad de derechos, no para la regresividad de derechos. Quizás ahí va a haber un problema en la Corte Constitucional de que lo que han hecho no pueden retroceder, pueden es avanzar en dar más garantías. Pero yo creo que más allá de esta situación, la Corte Constitucional de la cual yo fui parte, sí debe tener más apertura a estos temas, no puede cerrarse, no puede endiosarse, en efecto está por encima de la función judicial, pero no puede tampoco ponerse en una posición de ser intocable. Prácticamente les dijo en su cara, de una manera, podríamos decir, no tan malcriada, de que son unos ignorantes el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y el presidente del Consejo de la Judicatura. Dijo que eran unos ignorantes porque ellos no tenían por qué hacer ese tipo de interpretaciones, que no están para lo que ellos han pedido, un oficio que no era suficiente, que ellos se respaldan a través de sus sentencias y que ya existen, en efecto, fallos de habeas corpus. Lo que pasa es que ciertos jueces, no todos, ciertos jueces, se van más allá de los fallos, hacen tabla rasa del derecho y la Constitución, cometen un abuso del derecho y por corrupción, mal conocimiento de las leyes y la jurisprudencia, mala fe, hacen esto de dar habeas corpus a personas donde no procede. La Corte Constitucional ha dicho en qué caso sí procede dar un habeas corpus preventivo cuando hay sentencia y no cuando no procede. Sin embargo, lo hicieron. No puede ser en delitos de mayor peligrosidad. Y miren lo que pasó con JR, alguien de mucha peligrosidad, con 2 sentencias condenatorias por asesinato y así otros casos más. Doctor Galera, otro de los comentarios que hizo el doctor Ali Lozada es que realmente el Consejo de la Judicatura debería socializar con los jueces a través de la Escuela Judicial y las otras instancias del Consejo estas sentencias para que los jueces en conocimiento y con efectivamente pues ya legislación actualizada en cuanto al fallo de la Corte puedan actuar ya no discrecionalmente, sino con el conocimiento de esta resolución de la Corte. ¿Le falta eso al Consejo de la Judicatura, haber socializado con sus jueces? Sí, bueno, tiene que haber la difusión. También es obligación de los jueces estar leyendo y preparándose con las sentencias de la Corte Constitucional que salen en el registro oficial. Aquí quizás discrepo un poco también con el presidente de la Corte Constitucional, de que en la Corte Constitucional y el CEDE, el Centro de Estudios, debería dar también capacitación a los jueces vía online sobre estas sentencias de la Corte Constitucional, sus alcances, limitaciones, prohibiciones, etcétera. O sea, también la Corte Constitucional debe ser proactiva en dar esta capacitación a los jueces para que los jueces de la misma fuente que se generaron estas sentencias de la Corte Constitucional, que constituyen precedentes obligatorios para toda la jurisprudencia del país, les explique, vea, los alcances. Sería bueno, o sea, la Corte Constitucional no puede creerse un órgano abstracto, etéreo, que no tiene que tener contacto con nadie. No, más bien debe hacerlo. En nuestro tiempo, la Corte Constitucional daba curso a jueces, daba curso a los operadores de justicia, hacía publicaciones, etcétera. No, pero no pueden estar así por encima del bien y el mal como dioses del Olimpo. Ellos también han dictado ciertas resoluciones, como por ejemplo esto de que nunca se puede seguir a un juez penal, a un juez en garantías constitucionales, un juicio de prevaricato, se actúa contra ley expresa. Cualquier juez de la República en justicia ordinaria actúa contra ley expresa, se lo pueden enjuiciar por prevaricato. Pero si actúa en garantías jurisdiccionales, aunque se vaya contra ley expresa, no puede ser enjuiciado por prevaricato. Eso es una situación de un privilegio que nadie puede estar por encima de la ley, es una patente de corso, pueden hacer lo que les da la gana y nunca van a sufrir una consecuencia jurídica. La misma Constitución dice que todo funcionario público es responsable por sus acciones y omisiones, pero la Corte Constitucional los blinda y dice no, los jueces, aunque prevarican, no pueden ser enjuiciados por prevaricato, y eso no es correcto. O sea, nadie está por encima del bien y el mal, y ellos cometieron ese error también en la anterior Corte y no quieren reconocer. Y ahí están las consecuencias. Jueces que hacen lo que les da la gana, ciertos jueces, porque saben que no van a poder ser enjuiciados, saben que no van a poder ser suspendidos, saben que no van a poder ser seguir un proceso administrativo de sanción porque hay muchas trabas, que, en fin, o sea, al Consejo de la Judicatura le han quitado muchos poderes, lo han dejado, como siempre digo, como un mero convidado de piedra, no puede hacer nada, tiene que andar suplicando, por favor, alguien presente una denuncia, por favor, los jueces de alzada,
hagan algo. Y si no lo hacen, el Consejo de la Judicatura no puede hacer nada, está impávido viendo lo que está ocurriendo, y la ciudadanía peor. Todos los ciudadanos nos quedamos absortos, perplejos de ver que ciertos jueces cometen unas tremendas irregularidades y nadie puede hacer nada. Eso es vergonzoso. O sea, eso la Corte Constitucional tiene mucho que ver, tiene un mea culpa y tiene que también buscar una solución jurídica en sus sentencias para enmendar esta situación, para corregirla, para mejorar, y además deberá haber también reuniones en conjunto para ponerse de acuerdo en estas situaciones. No puede cada ente sentirse dioses del Olimpo, que no pueden ser tocados, que no les pueden decir nada y que ellos están por encima del bien y el mal. Eso no le hace bien a la justicia, es un flaco favor a la ciudadanía. Licenciado Doctor, esto del habeas corpus, que viene del derecho romano, es una institución muy antigua y que en el Ecuador, en el sistema judicial, tiene muchísimos años. Esto de habeas corpus, que en latín, mejor dicho, en la traducción en latín significa exponer tu cuerpo, es decir, aquí está el cuerpo. Es decir, entiendo que se usa para, por ejemplo, y antes lo hacían los alcandes, de lo que conozco, es decir, alguien ha sido detenido de manera injusta o ilegal, y entonces el abogado defensor dice, deme un habeas corpus para mi cliente. Entonces la figura es, ese habeas corpus, bien entendido, no aplica para todas las figuras. Claro, no, aquí hay algo, o sea, yo quiero ir algo al fondo. Los casos de escándalo que ha tenido el país son de personas sentenciadas. La justicia ecuatoriana con la fiscalía y la policía siguieron largos procesos y se llegó a sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos graves, como el señor JR. Entonces, no puede ser que venga un juez de la noche a la mañana, en 24, 48 horas, a alguien que está con sentencia condenatoria ejecutoriada por execrables delitos como asesinato, de líder de mafias, de líder de masacres en las cárceles, decir, no, a usted le duele esto, tiene el hígado graso, váyase a cumplir el resto de su pena a su casa. Es más, se dio el lujo este ciudadano de decir, yo no quiero ir a un hospital, o sea, está enfermo y no quiere ir a un hospital, quiero ir a mi casa. Ojalá revoquen eso. También ese juez dijo algo en su sentencia de manera oral y después dice otra cosa de manera escrita. Eso también es muy irregular y en buena hora que fue suspendido el juez Pedro Moreira. En todo caso, debe buscarse una forma, que no puede ser que las personas ahora tengan una cárcel a su carta, un plato a la carta, decir, no, yo no quiero estar en la cárcel con sentencias condenatorias ejecutoriadas, quiero estar libre, quiero cumplir mi sentencia libre o quiero cumplir la sentencia en el calor de mi hogar. ¿Por qué? Porque tengo problemas de salud que no son graves. La Corte Constitucional fue muy clara en decir que no caben delitos de gran conmoción pública. Sin embargo, esos jueces lo hicieron y no les importó. Han prevaricado, pero no hay cómo enjuiciarlos. Entonces, la situación es que la misma Corte Constitucional amplió lo que es el recurso de habeas corpus, lo mejoró, le dio más progresividad en derecho y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias y hay malos jueces que interpretan de una manera diferente, más allá de lo que dice la Corte Constitucional. Se van mucho más allá y ahí vemos lo que está ocurriendo, que ahora todos los presos están presentando habeas corpus. Ese señor JR con sentencias de 22 años tiene 7 años preso y ya va a ir a su casa. Ojalá eso revoquen porque está mal hecho ese dictamen de él, de que dijo una cosa oralmente y pone otra cosa por escrito. Ojalá que apelen lo del SNAI, que apelen en todos estos casos y que la presión ciudadana, la presión pública, todas las autoridades, no permitamos que se sigan cometiendo este tipo de abusos que crea en la ciudadanía una desazón, una falta de credibilidad y confianza en la administración de justicia, hace quedar mal a la administración de justicia, que sí tiene buenos jueces. Ellos mismos internamente deben estar muy sorprendidos, indignados por lo que hacen ciertos compañeros que hacen quedar mal a toda la función judicial con ese tipo y calidad de fallos, beneficiando a peligrosos delincuentes. Doctor Antonio Gagliardo, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Gracias al ex juez constitucional Antonio Gagliardo. 7:56. Vamos a una pausa.
Antes de finalizar, amigos televidentes, les contamos que a través de un oficio, Luis Hernández presentó su renuncia a la cartera de defensa, cargo que desempeñó desde el 18 de octubre del 2021. En su cuenta de Twitter, Hernández agradeció al presidente de la República, Guillermo Lasso, por su confianza y le deseó lo mejor para su gobierno. Su último acto como ministro se dio en horas de la mañana de este martes al asistir a la quema de armamento incautado durante requisas en la ciudad de Guayaquil. Muy bien, Verónica, ya estamos para irnos. Como siempre, ha sido un gusto compartir con ustedes esta jornada informativa de la mañana, pero como siempre, Verónica, esta noche. Así es, a las 22 horas en punto les esperamos, amigos televidentes, en una nueva emisión de Noticias 7. Que disfruten su día. Muy buenos días.